Bueno, buenas noches compañeras y compañeros, ¿cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, estamos en un programa que podríamos decir que entramos en la recta final de la campaña por el plebiscito, menos de 2 meses, y en un contexto político donde el plebiscito irrumpe generando pánico, ¿no?, en la clase capitalista, sobre todo los banqueros y las AFAP, porque tienen terror a que se les acabe un negociado donde ellos controlan 24.000 millones de dólares y con eso manejan el crédito para favorecer a los grupos económicos que les interesa y también hacer un gran negocio, ¿no? Así que esto está generando preocupación en el capital financiero. Esto hace poco la ministra de Economía, Susana Arbeleche, dijo que la estaban llamando permanentemente desde el exterior, calificadora de riesgo, y luego en el sistema político, ¿no?, los principales partidos políticos se plantea un terror, no solo en la derecha, Sanguinetti, la calle Pou, Delgado, sino que también en el Frente Amplio, ¿no? Y esta salida de los 111 economistas progresistas del Frente Amplio que salen a atacar el plebiscito ha sido, en este sentido, un indicador muy claro de este pánico, ¿no? Sí, los 111 como una cosa que se blanquea una posición, ¿no?, que ya todo el mundo conocía del Frente Amplio, en este caso 111 técnicos y economistas, y lo de hoy del propio presidente de la calle Pou anunciando que dentro de poquito va a haber novedades sobre su campaña contra el plebiscito. También, ¿no? Es decir, hay un frente único, podríamos decir, sí, contra el plebiscito. Un gran acuerdo nacional, que es un gran acuerdo antinacional, ¿no? Porque el tema del plebiscito, evidentemente, está al servicio del capital financiero, el pago de la deuda, de la especulación de los bancos nacionales e internacionales, y por lo tanto no tiene que ver con la soberanía, ni mucho menos con la protección de la población, ¿no? Es decir, ahora Sanguinetti dice que esto terminaría con el Uruguay ballista. Fue la ley de Sanguinetti la que terminó con el Uruguay ballista, ¿no? Porque fue él, en su segundo gobierno, el que estableció la SAFAP, la privatización parcial de la seguridad social en sistema mixto. Entonces me parece que este cuadro político es extremadamente gráfico y bueno, ha cambiado un poco la configuración de la elección, ¿no? Nosotros veníamos marcando como el capo del Citibank para el Cono Sur y los empresarios decían que no les preocupaba la campaña electoral, la campaña presidencial, y ahora están aterrados, ahora están asustados. Entonces lo que les asusta es el plebiscito, no si es Orsi o si es Delgado. Y ayer en el diario Búsqueda, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sale a decirle a los empresarios, bueno, ¿cómo que no importa si soy yo o Orsi? Importa, tengo que ser yo, ¿no? Es decir, pero en realidad revela que Delgado ve que está quedando cada vez más atrás en la competencia con Orsi, que Orsi está sacándole varias cabezas en la campaña electoral, y entonces necesita arrastrar detrás de a los capitalistas que tal vez preferirían a Delgado, pero que ya están viendo que el humor popular está inclinándose en contra del gobierno actual y la coalición de la derecha, y entonces los empresarios empiezan también todos a acomodarse con el ganador y van a poner plata allí y todo lo demás. Entonces me parece que este es un escenario político bien diferente, y me pareció interesante el acto del Galpón, el lanzamiento de la campaña del sí, porque mostró una polarización política que va más allá de la voluntad de los actores, porque Marcelo Ordala, que es el presidente del PIT-CNT, de la Central Sindical, y miembro del Partido Comunista, miembro del Frente Amplio, tuvo que atacar, no lo nombró, pero todo el mundo lo queda muy claro, y los interpelados se dieron por aludidos, a estos 111 economistas diciendo que están en el Parnaso, en el Olimpo, y que los deja viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Dijo que eran unas ratas. Esto generó obviamente unos chispazos, pero marca el nivel de esta... Bueno, aparte fue ovacionado al decir eso, ¿no? Es decir, todo el Teatro Galpón lleno, con una inmensa cantidad de militantes sindicales y de las organizaciones sociales, los centros de estudiantes,
las cooperativas de vivienda y grupos de izquierda, ¿no? Lo ovacionan cuando trata de ratas a los economistas frente amplistas, pero yo creo que lo que nos dice Abdala, lo tenemos que subrayar, es que es imposible que Mario Vergara, que tiene un acuerdo con Orsi, y Gabriel O'Donnell, que es el futuro ministro de Economía de Orsi si gana, salgan a firmar este ataque al plebiscito con argumentos muy burdos, mentiras muy claras, sin el aval de Orsi y sin el aval de Pacha Sánchez. Por más que informalmente digan por ahí en la prensa, no, a nosotros no nos gusta que hagan esto, no nos parece que haya sido inteligente, la realidad es que es inviable. Es decir, no podría haber salido de esto sin el conocimiento. Entonces es una división del trabajo, donde esto le pasa a los blancos. La dificultad de los candidatos principales de ponerse a la cabeza de la campaña. Por eso también va a ver la calle cómo lo toma, cómo lo encara. Porque obviamente las encuestas indican que un 30 y pico % de los votantes del Partido Nacional están a favor del sí. O estarían inclinados a votarlo, y lo mismo en el Cabildo Abierto, en los Colorados un poco más dividido, pero quiere decir que van a tener que salir a atacar un plebiscito que una parte de su electorado quiere votar, y si se embanderan mucho con el no, corren riesgo de perder votos. Lo que intentan todos es salimos todos juntos en patota, no de a uno. Pero eso es lo difícil, es decir, los candidatos de la coalición de derecha firmaron todos una declaración conjunta, los 4 candidatos, y el Frente Amplio no firmó, más allá que luego, como dijimos, firman tardíamente, porque salen ellos, Orsi y Cose, a atacar el plebiscito también, y ahora mandan a la troupe de los economistas, progresistas y Frente Amplistas a atacar el plebiscito. Así que me parece que acá tenemos el inicio de una ofensiva contra el plebiscito que está permanentemente en los medios de prensa, ¿no? Es decir, viste que a cada rato ponen encuestas, y como la de Factum le sale mal, la que es la encuestadora un poco más seria también en muchas cosas, si bien Factum proyecta parte a los indecisos en parte, en general en sus encuestas, sobre todo electorales, en realidad hacen muestreos muy amplios. Factum da un 53% al sí. Señala, me parece importante esto, el análisis de Botinelli, señala que la fortaleza del no está dada que todos los grandes aparatos electorales del gobierno y del Frente Amplio no van a sobrar la papeleta. Por lo tanto, el ciudadano que está a favor tiene que acordarse de obtenerla antes, o en el cuarto, si ya obtuvo en las listas, que una parte importante de la gente que va a votar en octubre va con la lista ya preparada, es decir, porque la mitad de los votantes va no agarra la lista del cuarto secreto en el circuito de votación, sino que ya la obtuvo en la calle, o se la arrimó un militante, y entonces vaya preparado a votar. Si no tiene la precaución de obtener antes la papeleta, bueno, encontrarla en el circuito y ponerla también, va a votar que no, porque el que no pone la papeleta de sí, vota que no. Así es la reforma constitucional de Uruguay, cuando se establece un plebiscito de reforma constitucional. No es solo para este caso, es general. Por lo tanto, Botinelli menciona algunos antecedentes donde la encuesta daba un porcentaje muy alto, incluso superior al 50%, y no llega. Por ejemplo, la del plebiscito de Larrañaga, del llamado Vivir sin Miedo, que era un plebiscito de medidas represivas. Baja la imputabilidad, ¿no? Exacto, y otra serie de medidas también de índole represiva que perdió. No llegó a la mitad más uno de los votos, pero no estuvo tan cerca tampoco, pero tuvo más votos que todas las candidaturas. Sí. En su momento, o sea que el más votado de los candidatos, que fue Daniel Martínez, y que el presidente de la calle, ¿no? Más allá de que luego hubo segunda vuelta. Así que tenemos allí la fortaleza del gobierno está en el desconocimiento de la gente, mucha gente no sabe bien de qué se trata, y en el hecho de que una elección simultánea, no se vota solo el plebiscito, se votan presidentes, senadores, diputados, y 2 plebiscitos a falta de uno. O sea, el plebiscito que importa, que es el de la cuestión jubilatoria, la cuestión de la seguridad social,
y un plebiscito que no surge de una campaña de firmas, sino de una votación de una parte de la Asamblea General del Parlamento, impulsada por la derecha, que es para permitir, para viabilizar los allanamientos nocturnos en el país. Con lo cual, ese otro plebiscito también va con otro papeleta de otro color, creo que es amarillo ese. Amarillo. Que nosotros convocamos no a poner la papeleta amarilla, pero sí a poner la papeleta blanca del sí al plebiscito de la Seguridad Social. Entonces es un contexto, digo, para explicar a la gente que pueda escuchar esto por primera vez, o de otros países incluso, es complejo. No es que un día se convoca a la ciudadanía a votar en un plebiscito, y el que va vota sí, vota no, o no vota nada, y entonces, bueno, uno compara el sí y el no. No, acá es simultáneo con la elección, en el mismo sobre de votación, en la misma urna, hay que meter todo, y el que se olvida de meter la papeleta blanca del sí está votando que no, porque no hay abstención. La única manera que alguien tiene para no votar ni sí ni no es anular el voto, y ahí tiene que anularlo para todo. No puede votar al presidente, a senador, a diputado, y anular el voto para el plebiscito. Tiene que anularlo completo. Entonces prácticamente no hay manera de abstenerse, está votando que no, si no pones la papeleta, y esto me parece es un tema técnico electoral, pero que no es menor porque es la apuesta del gobierno y la apuesta de los dirigentes del Frente Amplio para que no triunfe el plebiscito, el candidato del Frente Amplio. Rafa, un par de reflexiones que me parecen importantes, todo esto que vos colocás. Una es que de una elección mediocre, que hasta hoy califican como mediocre la mayoría de los analistas y los distintos encuestas de opinión y demás, el interés que hay por los candidatos, el interés que hay por las propuestas, pasó a ser muy clarificadora por los dos plebiscitos. Por un lado, el Frente Amplio votó además que el plebiscito por el allanamiento nocturno no va a ser campaña en contra, lo cual es muy no solo significativo, ¿no? Lo que está anunciando ya casi cómo lo va a reglamentar. Hablando, por supuesto, que va a salir que sí, que no se va a poner enfrente. Exacto. Y está interesante porque no quiere perder votos por derecha, pero no tiene problema en enfrentarse al plebiscito del CNT. O sea, si hacen campaña en contra del plebiscito, lo de los 111 es muy gráfico, y no hacen campaña contra el plebiscito de la derecha, que se impulsaron entre otros por Ojeda, los blancos lo han tomado, digamos, de hecho, como parte de su campaña, pero Manín Ríos, ¿no? Es decir, por la derecha. Ahora esto refleja algo, perdón que te interrumpa, pero el Frente Amplio cree que tiene la vaca atada. Sí. ¿No? Así que todo obrero, por más que el Frente Amplio le diga te estoy traicionando y te voy a traicionar más, ¿no? Etcétera, etcétera, prepárate porque te vamos a bajar el salario, te vamos a hacer una cantidad de cosas que ya están anunciando y que vamos a comentar después. El obrero lo va a votar igual. De repente metiendo la papeleta del sí, pero lo va a votar igual. En parte es así, porque hay un impasse del obrero, que sea una situación de cierto reflujo del movimiento obrero, cierta sensación de debilidad, y hay trabajadores obreros que dicen, bueno, en vez de que está en el gobierno, o Delgado, que es lo mismo, vamos a poner a este otro, que con la expectativa de poder negociar un poquito mejor, o lo que sea, la expectativa que sea. Saben muchos obreros que esto no es una salida. Entonces, el Frente Amplio actúa como que los tiene de rehenes a los obreros, a los trabajadores. Me van a tener que votar por más que yo prometa tirar la bomba atómica en tu casa. Sí. ¿No? Entonces, esto es un nivel de omnipotencia, de soberbia, etcétera, etcétera, que está en discusión, porque está generando un malestar muy grande en la posición de los líderes del Frente Amplio, ¿no? Y el análisis, además, Rafa, cuando Delgado ataca a Orsi como diciendo que lo peor que puede pasar es el Frente Amplio, porque es la no certeza, yo soy la seguridad y demás, no es creíble, porque en los distintos almuerzos donde, como decías vos, Orsi se presenta con Odone, uno de los principales suscriptores de esta carta de los 111 que ataca el plebiscito, dice, los empresarios que son entrevistados luego de esas exposiciones del candidato del Frente Amplio dicen, bueno, acá no hay ningún catastrofismo, acá no hay ningún... eso es lo que le molesta a la seguridad, y Delgado dice, polemiza con eso, claro. Ayuda. O por otro lado, tiene que llamar la atención de los compañeros, porque acá en esto nosotros militamos con compañeros del Frente Amplio durante la campaña, estamos militando codo a codo con ellos prácticamente en la feria y en todas las actividades, con la papeleta blanca que se está distribuyendo en todas partes, del sí. No le podemos pasar la mano por el lomo, porque están siendo llevados a votar a un candidato que, cuando habla, y a su posible candidato, a su posible ministro de Economía,
dice lo mismo que la calle ahora, el problema de las certezas económicas que hay que dar, el grado inversor, la seguridad jurídica. Entonces, esto me parece que es un parteaguas. Y lo otro que me parece importante es que uno, a fuerza de escuchar muchos encuestadores, Botinelli y demás, que siempre hay que escucharlo, corre el riesgo que en las comparaciones se diga, bueno, este plebiscito es parecido a aquel, y a mí me parece que lo que hay que destacar es lo particular de este plebiscito, ¿no? Es un plebiscito que tiene un enorme apoyo. La encuesta que le da menos es la cifra, creo que ayer o anteayer la publicaban, le da 41% de apoyo, que es muy alto, porque es lo mismo que tiene intención de voto el Frente Amplio, pero por arriba un 20 no tiene posición, o sea, está indeciso todavía, y se supone que esos votantes se deciden en los últimos 20 días. Entonces, no solo el voto por partido, sino el voto en los diferentes plebiscitos. A mí me parece esto importante, y lo otro que también mencionaba Botinelli en el análisis es el problema de la movilización política del PIT-CNT el mismo día de la votación con papeleta, porque eso, de hecho, en la calle es una ruptura con el Frente Amplio. Si vas a tener papeleta con el sí, ¿y qué listas no va a tener ahí? Para reponer listas del Frente Amplio, del MPP que no sobra. Entonces, me parece que coloca una cuestión en la práctica, en lo concreto coloca, ¿no? Esto es una movilización del activismo con la papeleta del sí, algo que nosotros tenemos que alentar, pero tenemos que marcar que es algo que no ha pasado en ninguna elección, ¿no? Sí, a este extremo no, pasó parecido en alguna. O sea, plebiscitos que se dieran por fuera de los partidos hubo muchas veces. El primero fue, porque el tema seguridad social ha estado presente en muchos plebiscitos. Sí. Para los compañeros más jóvenes o compañeros que no conocen, claro, en el año 1989 hubo un plebiscito que introdujo en la Constitución una cláusula que establece, ahora que en Argentina están en lucha los jubilados, sí, y los están reventando a palazos, Milei vetó un mínimo ajuste, creo que al 7%, no me acuerdo cuánto era. 20.000 pesos argentinos, una cosa. Chico era para lo que es la situación económica y la caída salarial que han tenido. Bueno, en el 89 en Uruguay se votó incluir en la Constitución una cláusula que establecía que los ajustes como mínimo anuales de los jubilados se tenían que hacer de acuerdo a la evolución del salario, el índice medio de salario. O sea que si los salarios de los trabajadores subían, si ya no por inflación directamente, etcétera, sino por índice medio de salario, y si los salarios suben por encima de la inflación, la jubilación también tiene que acompañar esa evolución. Esto, ha sido atacado por todos los partidos. En el año 89, lo que pasó es que esto salió y ningún partido se animó a ponerse enfrente, porque vieron que la correntada a favor de ese plebiscito era tan grande que incluso algunos partidos en ese momento en el gobierno, el Colorado por ejemplo, al principio estaban en contra, pero empezaron a cambiar de posición porque no querían enfrentarse con el electorado, y arrasó ese plebiscito. Luego en el año 94 pasó algo muy distinto, pero muy parecido. Hubo una reforma constitucional que estaba acordada por todos los partidos, le llamaban la mini reforma porque tocaba algunos aspectos menores, y había una cláusula que se interpretaba como que afectaba a los jubilados. No me acuerdo exactamente la redacción cuál era, pero había 9 candidatos presidenciales, entre ellos estaba Tabaré Vázquez, que era de la oposición, el Frente Amplio en ese momento, pero ya era uno de los candidatos con tendencia a ser el más votado, y él también firmaba una declaración de todos los partidos a favor del plebiscito de la mini reforma. Eso fue el fin de semana siguiente a la masacre de Jacinto Vera, cuando asesinan al compañero Morrón y al compañero Facal, en la lucha por el asilo a aquellos ciudadanos vascos que estaban detenidos y que iban a ser extraditados y finalmente fueron extraditados a España. Esa masacre bajo el gobierno de la calle Padre, el padre del actual presidente. La masacre fue entre semana y no me acuerdo si fue el martes, y el domingo se votaba el plebiscito. Bueno, la verdad que todos pensábamos que en el contexto político que había, que era una enorme derechización, y habían cerrado una radio de izquierda, iban a ganar, porque estaba, y hubo un enorme rechazo, 3/4 partes no votó eso, más de la mitad no votó, con lo cual fracasó. Y aparte era un plebiscito donde solo se votaba eso, no era simultáneo con las elecciones. En ese caso, y con voto obligatorio para que los compañeros sepan, quiere decir que los temas jubilatorios son temas muy sensibles. Este plebiscito en particular introduce 3 aspectos que son muy sensibles. Uno, a 308.000 jubilados actuales
que es más o menos más de la tercera parte, casi la mitad, los 40% más de los jubilados, les aumenta la jubilación en 4.000 pesos, que es como un 20 y pico por ciento de aumento inmediato a partir de que se apruebe la reforma constitucional, y esto impacta en 308.000 familias, digamos, directamente, no solo en los jubilados, sino que mucha gente lo va a ver. Ya solo esto es una medida de mucho impacto. Después, volver a la edad de retiro a 60 años, y luego la eliminación del sistema de las AFAP, que es el tema más polémico de esto, porque ha generado la fantasía de que se le está quitando el dinero que ya ahorraron los trabajadores en las AFAP, y eso podemos mencionarlo ahora después. Entonces es un plebiscito muy especial, es difícil compararlo con otros, pero bueno, es cierto que enfrenta una andanada que se viene incrementando todos los días en la prensa, en los informativos, en los programas políticos, en los programas de la mañana. ¿Es desproporcionado con respecto a la voz que se le da? Todo el tiempo habla alguien en contra del plebiscito, generando catastrofismo, lo terrible que va a pasar, y todo el tiempo muestran encuestas como que supuestamente va bajando el apoyo al plebiscito. Es decir, está generando una campaña de temor, y en este sentido también se empieza a polarizar cada vez más, y sobre todo en el electorado de izquierda, vinculado al movimiento obrero, a las organizaciones sociales, hay una tensión cada vez mayor. Entonces esto me parece importante. En el mismo momento tenemos que el futuro ministro de Economía de Orsi, que es el caballo de comisario ya, porque es el que va a ir ganando Orsi, Gabriel Odone, es un hombre vinculado al Banco Mundial, al capital financiero, fue uno de los directivos, de los principales exponentes de una consultora que se llama CPA-FBR, que es una de las principales consultoras del capital financiero, es decir, de los bancos, de las AFAP y de todos los sectores financieros. Él ahora ya se retiró de eso, de ese rol, pero es un hombre que, habiendo estado vinculado al Partido Socialista en el pasado, porque se fue del Partido Socialista, es aceptable para todos los partidos. Hay una broma que hizo un perfil y una cuenta de internet que se llama el Coscote News, que dice que Gabriel Odone se ofrece de candidato a ministro de Economía para Delgado, para Orsi, para Ojeda, para Manini, y que todos lo aceptan, ¿no? Es una broma, pero esto es una broma muy verosímil. Sí. Que todos podrían decir, sí, yo lo llevo como candidato a ministro de Economía. Y permanentemente marca de que no van a hacer cambios. A la vez, el único cambio que anuncia es que tiene que irse hacia un proceso de flexibilidad laboral. En particular, en la cuestión salarial, habla de desindexar los salarios, es decir, que ya no se ajusten por inflación, sino por debajo de la inflación, obviamente, y potenciar el mecanismo del llamado desenganche de los convenios colectivos. Las empresas que tienen dificultades, que por supuesto todas dicen que tienen dificultades, pueden no cumplir con el convenio colectivo. Eso ya está vigente por una norma bajo el gobierno del Frente Amplio, no es un invento de la derecha, y Odone plantea en una entrevista llevar esto adelante, al punto que tuvo que salir del cruce Fernando Pereira, el expresidente del PCNT y actual presidente del Frente Amplio, ¿no? Es decir, presidente de la estructura Frente Amplio, no el candidato, ¿no? Para no confundir. Tuvo que salir al cruce a decir que esa no era la posición del Frente Amplio, y el Pacha Sánchez salió, que es el jefe de campaña de Orsi, del candidato del Frente Amplio, salió a decir: no, es una posición sí del Frente Amplio, no se le da de todo, pero es una posición frente amplista, y por lo tanto, de alguna manera avalar a Odone en este anuncio. Es decir, creo que es un tema interesante, decir, bueno, si estas son las promesas en campaña electoral, es decir, te voy a mantener el aumento del retiro, vamos a mantener las AFAP, estamos en contra de que aumenten las jubilaciones más básicas, y además te vamos a desindexar los salarios, ¿cuáles serán las realidades? ¿No? Es decir, esto está planteando una verdadera conmoción en la base del movimiento obrero de sectores populares. Y esa polémica, Rafael, dejó en claro, además, por parte del jefe del comando de campaña de Pacha Sánchez, de que el ministro de Economía, futuro ministro de Economía, lo designa el presidente, como diciendo, bueno, acá no va a estar controlado por ninguna estructura del Frente Amplio ni nada. Y otra cosa que me olvidé de mencionar, Yamandu Orsi hace un planteo respecto a para cartón lleno, ¿no? Dirigido a los jóvenes sin trabajo, que sabemos que es
30 y 40% de los menores de 25 años están sin trabajo en Uruguay, tienen trabajo muy precario, hizo un planteo dirigido en una de estas reuniones con las cámaras empresariales a futuro para el trabajo juvenil, donde plantea un trabajo para entre 10.000 y 12.000 jóvenes. Habrá que desarrollar esto en un artículo y polemizar y demás, con un salario por 30 horas semanales de menos de 20.000 pesos. Llama la atención cómo lo formula, vos, si dice de menos de 20.000 pesos. Le pone un techo a la explotación. Por debajo del salario mínimo. Por debajo del salario mínimo, y esa es la salida, esa es la promesa. Bueno, pero hay que tener en cuenta que eso ya se viene aplicando con el gobierno Frente Amplio y el actual, por ejemplo, a través de los llamados jornales solidarios, que son 15 días de trabajo por, ahora no me acuerdo la cifra, pero eran 10.000 pesos. Sí. Estamos hablando de la mitad del salario mínimo. Quiere decir que en realidad es la continuidad de una política que también está bajo otra forma, con el argumento de la incentivación del trabajo juvenil, en toda una serie de mecanismos de contratos a término, de pasantías, de becas y otros mecanismos con empresas públicas, con organismos del Estado, pero también con empresas privadas, que permite contratar a los jóvenes por 3 mangos y sin realizar aportes a la seguridad social. Exacto, pero además... desfinanciando el Banco de Previsión Social, que dice que es la causa que tenemos que hacer la reforma. Grafica, ni los viejos se pueden retirar, porque sí, hay que seguir laburando, y aumentaron el tope, y los jóvenes no tienen empleo. Los jóvenes ya no tienen empleo con este proceso de que los viejos se tienen que quedar progresivamente cada vez más años, porque esto todavía no entró en vigencia inmediata, porque la gente no es que le aumentaron la retiro de un día para otro, es un proceso paulatino. En unos años se va a llegar a esa situación. Van a ir progresivamente agravando el desempleo juvenil. Evidentemente es una situación sin salida para los jóvenes, son los principales afectados de esto, porque aparte luego ellos, si consiguen empleo, van a tener que trabajar más años, porque cada una de estas reformas jubilatorias del Fondo Monetario en todo el mundo establecen, bueno, primero te llevo 62 años, después te llevo 64, después a 65, después a 67, y de ahí para adelante. Entonces es un proceso progresivo, o regresivo diríamos, que es como que te va cortando como un salame en rodajas, ¿no? De a poquito te vamos aumentando la edad de retiro. Ya en la ley del año pasado, la 20.130, se establece una comisión que va a asesorar al gobierno en este mismo aspecto. Es decir, si aumenta la expectativa de vida, vas a tener que trabajar más años. Entonces ya para los jóvenes se plantea una situación en este sentido mucho peor para su futuro, pero además, en una situación de crisis económica, cuando pierdan el laburo, muchos compañeros a los 50 años, 55 años, no van a tener posibilidad de acceder al trabajo y no van a tener posibilidad de accederse a corto plazo, de jubilarse, y van a tener una situación en este sentido mucho más grave. El tema de los jóvenes es un tema a desarrollar más, me parece muy importante. Va a haber una actividad del PIT-CNT que todavía no está, más bien de toda la comisión por el sí, el PIT-CNT, la FUCBAN, la Federación de Estudiantes Universitarios, con una actividad masiva dirigida a los jóvenes, sobre todo. Me parece importante en este sentido lograr interiorizar más a los jóvenes, porque por otro lado las encuestas muestran que es el sector que está más en contra, o sea, más a favor del plebiscito y más en contra del gobierno en este tema, y que a la vez es el menos informado. Sí. Es curioso, ¿no? Es decir, quiere decir que los que están informados están masivamente por el sí al plebiscito, y hay una gran parte que no está informada que seguramente se incline en el mismo sentido si se le informa. Entonces, en este sentido, es interesante porque los veteranos todavía están más parejos, ¿no? Los veteranos. Sí. Es decir, tal vez hasta incluso un poco, según las encuestas, ¿no? Uno tiene que guiarse por algo. Dicen que está más equiparado entre los veteranos. Hay que hacer conocer más esta cuestión del aumento de la jubilación mínima, que me parece que es un tema que impacta en este sentido. Yo quería simplemente, para pasar a otros temas antes, sí, digo, porque se nos va sin el programa. Bueno, primero que nada, esto ya hay papeletas circulando, el PT tiene papeletas, se está poniendo mesas en las ferias, con un volante, una declaración del partido, de los trabajadores, y también están habiendo actividades del PIT-CNT, las organizaciones sociales, repartiendo volantes del PIT-CNT y de estas organizaciones, llamando a votar el sí, y ya estamos todos distribuyendo las papeletas del sí. Es muy temprano porque estamos en medio de las elecciones, pero ya hay gente que la pide.
Sí. ¿Qué quiere la papeleta? Porque todos tienen la preocupación de no encontrarla en el circuito de votación y de que los partidos grandes no van a sobrar. Entonces los votantes del MPP, los votantes, incluso militantes del MPP te dicen, a mí lo que diga el MPP no me importa, yo voy a votar el sí. Curiosamente van a votar igual al MPP, no le da la calentura lo suficiente como para mandarlos al diablo, veremos después también esto. Este es un panorama que yo creo que hay que vincularlo a otro fenómeno, es decir, porque el tema es el siguiente, cualquiera se da cuenta que la papeleta del sí no lleva en el mejor de los casos al año 95 en las normas de seguridad social, en algunos aspectos, porque en otros queda vigente algunos aspectos de la reforma del 96. Vamos a un breve pantallazo de esto. En el año 95 se aprueba la ley que establece la SAFAP, el sistema mixto que obliga a que una parte del aporte del trabajador, la mitad en ese caso, se volcaba a una FAP, una administradora de fondos previsionales privada, y la otra parte va al BPS, ¿no? Si el obrero aportaba el 15, 7,5 va para un lado y 7,5 va para el otro. Uno financia su jubilación a través del Banco de Previsión Social del Estado y la otra va a una cuenta donde van sus ahorros y a partir de eso le van a pagar X plata cuando se jubile, ¿no? Esto fue así en el 95, empezó a regir en el 96. En el 95 también en esta ley se aprueban otra serie de normas como modificar la forma de cálculo de la jubilación, de la parte del BPS, de la parte estatal, que antes establecía que te tomaban un promedio de salarios de los últimos 3 años y eso le aplicaban un 65%, entonces así quedaba calculada la jubilación inicial del trabajador que se jubilaba con la causal común. En el 95 se aprueba la reforma que empieza a regir en el 96, que establece que no te toma los últimos 3 años, sino los últimos 10 años, quiere decir que te baja el promedio salarial para la mayoría de los trabajadores, obviamente, y que, o los mejores 20, que en general es bastante más bajo también, y que sobre eso no se aplica el 65, que ya es más bajo, sino se aplica el 45. Quiere decir que hubo una baja importante. Bueno, esta reforma constitucional elimina la SAFAP, vuelve a dar retiro a los 60 años, mejora las jubilaciones más bajas, pero no cambia esa forma de cálculo. Es decir, que se aprueba la reforma constitucional del sí, la papeleta blanca, y sigue calculándose sobre los últimos 10 años, y es decir, no lo que se aprobó el año pasado, que es peor, que sobre los últimos 20, claro, ¿no? En la 20.130, que es la ley que aprueba el año pasado el gobierno de la calle, establece que se toma ya los 20 últimos años de forma obligatoria. Antes eran los 10 últimos o los 20 mejores de acuerdo a lo que te convenía. Acá vas a los 20 de una, sigue aplicando el 45, pero en realidad como es sobre el 20 es mucho menos, se calcula que es el 39%. O sea, se lo puede usar cualquier cosa menos de radical. No, ahora eso cambia, o sea, no, volvería a los últimos 10, pero el 45% no a lo que estaba antes en el 95. Por eso digo, se vuelve en el tema de la estatización a la situación del 95, no es menor, quiero decir, porque aún con ese cálculo espantoso que ya estableció el año 95, el 45% de los últimos 10 años, si se aplica a todos los trabajadores, por ejemplo, que se jubilaron el último año, esa norma en comparación con los que se jubilaron por el sistema mixto y tienen una jubilación PPS y una jubilación de la FAP, los cálculos que hay es que en promedio los trabajadores que se jubilaron por el sistema mixto por los dos lados, que en teoría van a recibir 2 jubilaciones, están perdiendo 10.000 pesos o 12.000 pesos en comparación si se hubiera jubilado solo por el PPS. Entonces esto es una gran aspiradora la FAP, es una cosa que, claro, es una estafa. A ver, el 80% o más de los trabajadores que se jubilaron por la FAP están cobrando menos de 10.000 pesos, 9.500 pesos, 9.000 pesos más o menos. El 10% cobra 160 pesos, menos de 160 pesos. Para que se vea, hay gente, la inmensa mayoría gana menos de 5.000 pesos por el sistema FAP. Son internos, tengamos en cuenta, para los que no conocen el costo de vida de Uruguay, que el salario mínimo, que es muy bajo, pero son 22.000 pesos. 22.000 pesos, 22.000 y algo. Es decir, que estamos hablando que la inmensa mayoría de las pensiones del sistema FAP, del sistema privado, no llegan a la cuarta parte
del salario mínimo nacional, que es una miseria. Y que muchos de estos trabajadores están recibiendo una jubilación un poco mejor, porque si su jubilación por el BPS, por el lado estatal, no llega al mínimo, se la lleva al mínimo igual por la ley. Quiere decir que es la parte estatal la que le da un poquito más. Esto simplemente como un comentario. Volver al año 95, incluso si volviera a toda la situación previa, no es la panacea. Cualquiera se da cuenta que era una situación que no era fabulosa para los trabajadores. Y por lo tanto, bueno, estamos hablando de una reivindicación ultra mínima, ultra elemental. Esto me parece que es fundamental para comprender de que nosotros como trabajadores nos paramos arriba de esta plataforma, de esta base de apoyo que es esta reforma del sí, pero tenemos que desenvolver un programa donde el tema de recuperar viejos derechos en la forma de cálculo jubilatorio, de aumentar el mínimo del salario mínimo y de la jubilación mínima, de establecer, bueno, no solo la eliminación de las AFAP, sino la eliminación de las exoneraciones a las grandes capitales. El 26% de los aportes patronales está exonerado, además que tiene exonerados muchas de estas empresas el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta patronal, ¿no? Y toda una cantidad de impuestos. La renuncia del Estado a recaudar impuestos llega al 6,7% del Producto Bruto, es 5.000 y pico millones de dólares al año. Es lo que no recibe el Estado por concepto de aportes patronales y otros impuestos que no está recaudando. El déficit, o sea, la asistencia que hace el gobierno, perdón, al Banco de Previsión Social son 500 millones de dólares al año. El perdonatuti que le hacen en las grandes empresas son más de 5.000 millones, más de 10 veces lo que el gobierno aporta. Lo otro, perdón, me estoy extendiendo demasiado. Lo otro que también es importante es que este catastrofismo que genera el gobierno, que genera Orsi, que genera Vergara, que genera el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, no tiene ningún sustento, porque en realidad todo el mundo sabe que durante los primeros 15 años a posteriori de la aprobación del plebiscito del sí, el BPS, o sea, el Organismo de Seguridad Social Estatal, va a quedarse año a año con alrededor de 1.500 millones de dólares que hoy se los vuelca a la AFAP, y no se los va a volcar. Entonces, si recibe 500 millones de asistencia del gobierno para financiarse, ya no solo no va a necesitar esos 500 millones de dólares, sino que va a tener 1.000 millones de dólares más que no va a estar volcando a las AFAP de esos 1.500, y que por lo tanto va a estar en una situación mucho más holgada, no más crítica. Lo que quieren colocar es el tema de bueno, se pierde la calificación de la deuda, el grado inversor, y a mí me pareció interesante, no me preparé para esto, ahora me doy cuenta, un videíto que quería mostrar, a ver si puedo hacerlo, que es de esa época, digamos, de la época de las AFAP, del inicio. ¿Y qué interés tiene? El interés es el siguiente: el país tenía el grado inversor alto, tenía el argumento de que al generar las AFAP se iba a generar una mayor estabilidad financiera, íbamos a traer inversión al exterior, iba a aumentar el grado inversor y por lo tanto se iba a abaratar el endeudamiento del Estado, la tasa de interés, bla, bla, bla. Esto en un contexto previo a la crisis del 2001, ¿no? Si pensemos que se aprobó la reforma en el 95, 96, la crisis de 2001, 2002, 2001 en Argentina, 2002 en Uruguay, el crack bancario en Uruguay, para los que no saben, una corrida bancaria que se llevó casi el 50% de los depósitos en los bancos, una corrida que en pocos países hubo algo similar, y un crack. El gobierno se endeudó 3.000 millones de dólares en un día con el Fondo Monetario para cubrir ese agujero. Bueno, el país tenía el mejor grado inversor. En unos años se fue todo al carajo. Y quiero pasar un videito porque me parece que es muy gráfico. A ver si se dan cuenta de qué se trata. Hace muchos años que soy cliente de Banco de Montevideo.
Siempre me han brindado la mejor atención y han defendido mis intereses mejor que nadie. Por eso cuando me enteré que Banco de Montevideo respalda a Capital AFAP, no lo pensé más. Capital, su AFAP para siempre. Bueno, es una propaganda de una AFAP cuando arrancó el sistema de las AFAP, que se llamaba Capital AFAP. Es una AFAP que ya no existe más. O, ahora vamos a explicar un poco más su historia, perdón que me estoy extendiendo demasiado en esto y capaz que me estoy yendo demasiado al detalle, pero me parece que es interesante. En la propaganda que ustedes vieron dice Capital AFAP, era una AFAP que, como dice la publicidad esa, era del Banco de Montevideo, el Banco de los Peiranos. Es un banco que se fundió, no existe más. El Estado tuvo que salir a rescatar en esa crisis del 2002. Capital AFAP, por supuesto, el banco se fundió, Capital AFAP como tal no podía seguir funcionando, se fusionó con otra AFAP que se llamaba Unión. Entonces se generó Unión, no fueron las únicas que se fusionaron, hubo otras. Esta se fusionó y es Unión Capital AFAP. Luego Unión Capital AFAP, que tenía el respaldo de unos bancos, pasó a ser comprada por el Itaú y hace unos años, en 2001 se pasó a llamar, por ahí, no, poco después, Unión Capital, y en 2008 pasó a llamarse Itaú AFAP, porque es del Banco Itaú. Es decir, detrás de las AFAP están los bancos. Los bancos se funden, los salva el Estado, los pagamos todo a través de impuestos, a través de una cantidad de medidas contra el pueblo. Quiere decir que el respaldo real que tienen es el del Estado, y esto es tan expreso que la ley del año 95 establece esto, que si la AFAP se funde, el Estado tiene que garantizar el pago de las jubilaciones del sector privado. Es decir, que en definitiva los bancos hacen su negocio, si le va mal, pagamos todos. Si los bancos se funden, pagamos todos. Es decir, en un país que desde el año 65 para acá ha tenido decenas de crisis bancarias y de salvatajes de bancos, estamos dándole el negocio de la jubilación y lo que le debería dar certezas al jubilado a los banqueros, y si eso fracasa lo banca el Estado, es decir, rentas generales, es decir, los impuestos que pagan todos los trabajadores, como el IVA, el impuesto a los sueldos y todo lo demás. Me parece que esto es un tema que había que mencionar. Finalmente, quiero pasar a otro tema, y es el siguiente. Decía que hasta el 95 teníamos una jubilación estatal, ¿no? Es decir, y hasta con mejores condiciones de jubilatorias. ¿Por qué los capitalistas tuvieron que pasar a la AFAP? ¿Por qué tuvieron que bajar las jubilaciones, aumentar las edades de retiro como la vienen aumentando? Es decir, esto tenemos que vincularlo a la decadencia del capitalismo, a la bancarrota capitalista, a la necesidad de los capitalistas de arrasar con viejas conquistas obtenidas por lucha del movimiento obrero, para salvarse, para aumentar su tasa de ganancia y seguir la rueda de la explotación capitalista, porque si siguen como están hasta ahora, no tienen salida. Esto es interesante porque el capital necesita subvertir, a través de expropiar a los trabajadores cada vez más de sus derechos y sus conquistas, subvertir las condiciones de la sociedad y forzar a la sociedad a defenderse, a salir a la calle como hicieron los franceses, como hicieron los chilenos, esto, lo otro, como deberíamos haber hecho los uruguayos con mayor energía frente a la reforma jubilatoria del gobierno, a través de la huelga general, y que eso fue bloqueado por el Frente Amplio. Entonces creo que este es un tema importante, para tener una caracterización, porque si no, bueno, son malos, lo hacen para los banqueros, lo hacen para esto, para lo otro, pero no se explica por qué antes no lo hacían y eran los mismos blancos y colorados, los mismos malos, los mismos gobiernos capitalistas. El capitalismo está en una situación de declinación, de decadencia, que necesita en este momento más que nunca arrasar con estas conquistas, del mismo modo que está atacando el ambiente, destruyendo la naturaleza cada vez más. Es decir, cada vez más incompatible el desenvolvimiento del sistema capitalista con la naturaleza, con las conquistas sociales, con las condiciones más básicas de subsistencia de la humanidad, y esto también lleva a las guerras.
Sí, sí. Esto que me parece que es una cuestión clave, ¿no? Es decir, en este sentido, marcar esta situación, porque vamos a pasar a hablar de otros temas del carácter internacional. Y bueno, uno es el tema de un acuerdo, ¿no?, que hemos hecho con un llamamiento con los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha, la lista 565 de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en las internas, y en la cual estamos impulsando el reagrupamiento, ¿no? Sí, pueden encontrar un llamamiento entero en nuestra página web, también en nuestras cuentas de redes sociales. Y nos parece importante esto, primero por una cuestión de, más allá de la lucha por una bancada parlamentaria, ¿no?, que es lo que dice la declaración, y hacer este planteamiento, ¿no?, que con los compañeros del FTL, del Frente de Trabajadores en Lucha en particular, hemos coincidido, ¿no?, en esta necesidad de alertar a los trabajadores, del movimiento obrero, hacerlos protagonistas de la etapa posterior a la elección, ¿no?, que es muy en base a esta caracterización que estamos haciendo, de que, bueno, Yamandu Orsi, si gana, no viene con un pan bajo el brazo, ni que hablar si continúa la coalición republicana en el gobierno, sino que tienen que ir a un ataque, la preparación de los trabajadores para enfrentar ese gobierno de ajustes, ese gobierno va a tender a aplicar cada vez más la restricción de las libertades de huelga, cómo es la criminalización de la protesta y demás. Bueno, esto requiere lo que decíamos, ¿no? O sea, no pasarle la mano por el lomo a los compañeros del Frente Amplio, que votarán el plebiscito y votarán alguna lista del FA, y ahí tienen una contradicción, y nosotros se lo decimos claramente. Bueno, este llamamiento al conjunto del activismo, al conjunto de los trabajadores, de los luchadores combativos, me parece que tiene que tener una expresión electoral, y esta conformación, esta unidad de la lista 1917 con la 565 es en ese sentido. Yo creo que el tema es ver este llamamiento y este acuerdo en este sentido. Obviamente que hay una elección, se eligen diputados y esto favorece la pelea por obtener un diputado. Eso es inocultable y es legítimo y está fuera de discusión. Es decir, eso no tiene sentido que alguien vaya a una elección si no quiere luchar por conseguir una representación. Más allá de que uno se presenta también para dar un mensaje como esto que estamos dando. El tema es el siguiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que existe una gran cantidad de activistas sindicales, estudiantiles, juveniles que están cansados del Frente Amplio, pero están entrampados en esa lógica que ya mencionamos antes, y que el Frente Amplio dice: te tengo atado, vas a tener que votarme. Entonces, este acuerdo de luchar por un frente de trabajadores, candidaturas obreras, luchar por un gobierno de trabajadores y por el socialismo, es decir, plantear una salida anticapitalista frente a esta decadencia del capital, busca reagrupar a todo ese activismo que está caliente, que está con bronca, que quiere pelear por el sí y que se quiere preparar porque sabe que si gana Orsi, con O'Donnell de ministro, va a tener que salir a la lucha, que este gobierno futuro del Frente Amplio va a volver a hacer lo que ya hizo antes: servicios esenciales contra las huelgas, prohibición de la ocupación de empresas públicas, represión como el Codicen, ataque a los docentes, las medidas de la LUC en realidad ya estaban antes, ¿no? Es decir, el decreto antipiquetes, etcétera, todas las medidas represivas que ya preparó el gobierno del Frente Amplio, porque estamos en un contexto económico que el propio Orsi y O'Donnell dicen: la situación económica no nos permite hacer concesiones, no vamos a poder cumplir con nuestro programa siquiera. Entonces van a ir a un ajuste, van a ir a desindexar los salarios, van a seguir recortando el presupuesto educativo de la salud, etcétera. No quieren dar ninguna concesión en la cuestión jubilatoria, como está claro con este tema del plebiscito. Entonces tenemos que reagrupar a los trabajadores, y este acuerdo con los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha apuesta a eso, ¿no? Así, aparte somos, tanto el PT como el Frente de Trabajadores en Lucha, organizaciones que intervienen en los sindicatos, en las organizaciones de masas, buscando poner en pie una alternativa clasista a la burocracia sindical sometida al Frente Amplio, y por lo tanto, bueno, es una idea importante colocar la idea de que en oposición a los frentes amplios que subordinan a la clase obrera a los intereses de la burguesía, a los intereses capitalistas, necesitamos un frente de trabajadores independiente de la burguesía y de su Estado, de sus partidos,
que sirva para organizar la lucha frente al futuro gobierno, para hacer cumplir el plebiscito si lo ganamos y para luchar por las reivindicaciones del plebiscito y por todas las organizaciones populares, ganemos o no ganemos. Esto es un tema fundamental porque ya, por ejemplo, Delgado ha dicho que si gana el plebiscito va a haber que buscar la manera de derogarlo. Exacto. Es decir, ver cómo lo trampean. Hay mecanismos de trampa, sabemos, contra los plebiscitos. El tema del agua es muy claro, ¿no? Está votado que el agua tiene que estar manejada por el Estado y se privatiza cada rato. Entonces, incluso hay denuncias de que, así como el fallo que prohíbe, ¿no?, el proyecto Neptuno arrancar, veía a Cereta que hacía una denuncia ayer que ya están haciendo desmonte en alguna zona para el proyecto Neptuno, incluso con un fallo que prohíbe innovar, ¿no? Exacto. Ese nivel de... Sí, claro, porque hay una resolución judicial que todavía no habilita la firma del contrato. Entonces, sin embargo, ya están llevando adelante todas las medidas para la privatización de una parte importante del proceso del agua potable. Yo quería, en relación a este acuerdo, vincularlo a la cuestión internacional que estábamos mencionando, ¿no?, de la crisis capitalista, la tendencia de la guerra, etc. Creo que hay un aspecto que no es menor, brevemente, decir que la situación en Ucrania y Rusia se está escalando esa guerra, es decir, ha habido una invasión, esta vez del ejército de Ucrania al territorio ruso, que a su vez había invadido antes al territorio ucraniano, pero es evidente que está la OTAN detrás de esta guerra que se está introduciendo en el territorio ruso, y hasta ahora Putin se hace medio distraído, porque no quiere generar una movilización. Si dice que está teniendo una guerra, propiamente dicha, porque él habla que es una operación especial, bueno, tendría que movilizar a toda la población y hasta pondría en juego, de acuerdo a la doctrina militar de la Federación Rusa, la posibilidad del uso de armas nucleares, de tipo táctico, no las bombas atómicas generales, pero ya el uso, una escalada. Pasamos a usar drones y misiles de corto alcance a... Claro, y ahora estuvo el secretario del Departamento de Estado, Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores en Kiev, ayer o anteayer, ya no me acuerdo, reunido con el gobierno ucraniano, que el gobierno ucraniano le dice: permítanos usar misiles de largo alcance para atacar dentro de Rusia, hasta Moscú, incluso donde sea necesario. Por ejemplo, bases militares o represas o infraestructura, digamos, centrales nucleares, lo que sea que quieran atacar el ejército ucraniano. Y esto ha generado que Putin ahora le dice a la OTAN, al gobierno norteamericano y a Europa, le dice: miren que si esto lo autorizan, nosotros vamos a considerar que ustedes están en la guerra. Hasta ahora nos hacemos lo distraídos, no lo dice él, lo digo yo, hasta ahora Rusia se hace la distraída, pero no, ahora ya no nos podemos hacer distraídos y entonces vamos a escalar la guerra. Es decir, estamos en un proceso guerrerista internacional que está escalando, que se está agravando, y un ejemplo claro es el Medio Oriente también, ¿no? Entonces, este es un contexto que no podemos dejar de visualizar, porque el gobierno, por ejemplo, de Orsi, si se llegara en octubre o en noviembre, si es en segunda vuelta, no llega a las mismas condiciones económicas y políticas internacionales de 2004, 2005. Es decir, estamos en un contexto de una crisis capitalista mucho más desarrollada, recesión en Alemania, tendencia a un estallido financiero a nivel internacional, caída también económica en China y en otras economías, y por lo tanto también de tendencia a la caída de las exportaciones en Uruguay, de la producción. Va a haber un ataque a las condiciones de vida populares en todo el lado. Bueno, miren lo que pasa en Argentina. Alguien puede decir: bueno, porque Milei es loco, pero Milei tiene la mayoría que le da el Congreso, que no la tiene él. Están votos incluso peronistas, de lo llamado oposición, para negarle un ajuste a los jubilados del 7%. Evidentemente, este nivel de ataque puede variar de acuerdo a quién sea el que está sentado en la sesión presidencial, pero no la tendencia general. Entonces, a este contexto que nos tenemos que preparar. Y el otro tema que mencioné es Medio Oriente, ¿no? Me parece muy importante mencionarlo, porque se está dando, por un lado, una escalada de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Y si ustedes han visto que Israel, el gobierno de Netanyahu, asesinó al jefe principal dirigente de Hamas, que era el que estaba negociando el intercambio de los rehenes por prisioneros y por un cese de fuego. También asesinó a un alto cargo en Hezbollah, en el Líbano, y por lo tanto hay una serie de medidas
Y aparte, el asesinato del líder de Hamas no fue en Gaza, fue en Irán, en el marco en que el líder de Hamas estaba asistiendo a la asunción del nuevo presidente de Irán. Por lo tanto, es un acto de guerra en territorio de Irán. Irán ha postergado indefinidamente una represalia, pero es algo que puede darse en cualquier momento. Y por otro lado, el agravamiento de la guerra en relación al norte, es decir, al Líbano, por supuesto también a Gaza, y también en Cisjordania, que hay una verdadera masacre por parte del ejército, es decir, y también de los colonos judíos que están armados, son milicias fascistas de judíos, ¿no? Como que parezca contradictorio fascista y judío decirlo en la misma palabra, en realidad el sionismo tiene una larga historia de pactos también con los fascistas, por lo menos su ala derecha fascista, ya desde la época de Mussolini y de Hitler. Así que no es tampoco tan novedad. El que estudie la historia del sionismo podrá aprenderlo esto. A mí me parece, simplemente para ir cerrando, Camilo, porque se nos fue un poco más largo de lo que siempre pensamos. A mí me parece que es importante volver a mencionar el proceso de movilización internacional contra la masacre en Gaza y en Palestina en general, por parte sobre todo de los jóvenes, y muchos de esos jóvenes que son judíos, y que dicen: no en mi nombre, no acepto esta masacre. Y bueno, yo quería pasar un videíto de una directora de origen judío que se llama Sarah Friedland, supongo que se pronuncia así, que recibió un premio muy importante, medio como de revelación, digamos, en un festival de cine en Venecia. Es un festival también muy conocido, muy famoso, y hace un discurso, siendo judía, no solo repudiando el genocidio contra los palestinos, sino denunciando lo que es la ocupación de Palestina desde hace más de 75 años y solidarizándose con la lucha del pueblo palestino. Así que está en inglés, pero tiene subtítulos, lo vamos a poner ahora brevemente. As a Jewish American artist working in a time-based medium, I must note I'm accepting this award on the 336th day of Israel's genocide in Gaza and 76th year of occupation. I believe it is our responsibility as film workers to use the institutional platforms through which we work to redress Israel's impunity on the global stage. I stand in solidarity with the people of Palestine in their struggle for liberation. Bueno, me parece a mí realmente conmovedor esto, porque decir que una intelectual, una artista de origen judío, se esté solidarizando con la lucha del pueblo palestino por su liberación, me parece que marca realmente una situación que hace no muchos años era inédita. Esta situación. Hay un nivel de conciencia en muchos sectores de jóvenes y de intelectuales judíos en el mundo sobre lo que es el estado, la etapa actual del Estado de Israel y del sionismo, que ya muestra la barbarie más extrema para preservarse y para intentar arrasar con el pueblo palestino e incluso generar una tendencia a una guerra mundial en toda esa zona, ¿no? Así que con esto simplemente decir que hay también expresiones a nivel internacional, no solo la lucha de los jubilados en Argentina y tantas luchas obreras que puede haber en todo el planeta, sino también en relación a la guerra, que es un tema central. Sobre todo en la cuestión palestina hay un proceso de mayor conciencia, mayor claridad, que choca con todos los candidatos norteamericanos, con Kamala Harris y con Trump, con los gobiernos socialistas, socialdemócratas de Alemania, de España, de otros países, y por supuesto con los gobiernos de derecha, todos los cuales están impulsando, defendiendo y continuando la masacre de Israel, más allá de que a veces sueltan lágrimas de cocodrilo, pero en realidad no hacen nada para impedirlo. Por ejemplo, creo que el gobierno de Gran Bretaña, que es del Partido Laborista ahora, redujo en un 10% la venta de armas a Israel. Es decir, el día 100 ahora le vende 90, y esto porque no están muy conformes con la política en relación a Gaza, etcétera, etcétera, ese es el fuego. Es decir, para mostrar el cinismo de esta gente y la hipocresía de estos imperialistas
británicos llamados progresistas. Y en este sentido recordar que Yamandu Orsi estuvo en una reunión con la Beneverit y con el Comité Central Israelita del Uruguay, en la cual volvió a hablar de terrorismo de Hamás, a decir que estaba dispuesto a declarar a Hamás como una organización terrorista, cosa que no tiene el Estado de Uruguay como resolución, ni lo tiene la ONU, y a la vez, bueno, otra vez colocando el eje en la cuestión de los rehenes, ¿no? En este sentido, bueno, solo el hecho que haya ya ido a hablar a un acto del Comité Central Israelita de Uruguay es muy sintomático, pero además repudió a las militantes en la marcha del 8 de marzo de las mujeres, que habían salido con pancartas y un emblema que representaba al Estado sionista y al genocidio, y que habían sido denunciadas por antisemitismo por justamente el Comité Central Israelita del Uruguay, lo cual fue desestimado por la justicia de Uruguay. Bueno, Orsi dijo que era repudiable eso que habían hecho estas militantes feministas o estas mujeres militantes. Con lo cual, este es el gobierno que se prepara aparte del Frente Amplio, un gobierno con la SAFAP, un gobierno con el Estado de Israel y un gobierno que ya anticipa desindexación salarial, flexibilidad laboral. Coloquemos una discusión fuerte en el movimiento obrero nuevamente, porque si hay algo que indica el plebiscito del sí, de la papeleta blanca, con 430.000 firmas que se obtuvieron contra todo el sabotaje, y que existen reservas en la clase obrera para luchar, y en muchos militantes de izquierda, y que hay que romper con esa trampa y ese chantaje, que la salida para sacarse a la derecha votando a este pequeño burgués preimperialista que es Yamandu Orsi. Y en este sentido, pongamos un pie frente de trabajadores. Vamos a seguir impulsando esta campaña junto con los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha, y la lista 1917-565 va a ser la que nos represente en las elecciones del 27 de octubre, y vamos a llamar a todos los compañeros luchadores del movimiento obrero, de la izquierda, de la juventud, que estén dispuestos a integrar la lista incluso. Tenemos poco tiempo para hacer esto, pero vamos a meter pata porque antes del fin de mes hay que presentar las listas. Así que tenemos pocos días para esto, pero aquellos compañeros que vean positivo este acuerdo y el impulso a esta campaña, los invitamos a sumarse a la lista como candidatos, porque sería muy bueno tener una lista de cientos de compañeros en todo el país que expresen la rebeldía, esta rebelión por abajo de los trabajadores contra todos los candidatos de la SAFAP, porque el eje es que son todos candidatos de la SAFAP y que tenemos que poner trabajadores en el Parlamento y establecer la preparación de una lucha frente al próximo gobierno a través de la acción de los trabajadores, la movilización de las huelgas, las ocupaciones, la movilización callejera y la preparación de la huelga general, porque la realidad internacional nos muestra que esa es la perspectiva, es la perspectiva de una lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. Un detalle sobre el problema de Palestina, Rafa. Lo de Yamandu Orsi llega justo cuando está en investigaciones, surgen todos los días investigaciones de algo que es conocido hace muchos años, pero que en el enfrentamiento con los militantes de Hamás del 7 de octubre quedó claro de que muchos de los asesinados, rehenes, durante ese enfrentamiento, durante esa incursión de Hamás en la zona, digamos, de Israel, la valla, digamos, que separa la zona de Gaza de Israel, fueron asesinados por los propios soldados israelíes, por la fuerza de defensa israelíes, en lo que se llama la directiva Hannibal, ¿no? Entonces, este apoyo, este llamado a nombrar a Hamás como organización terrorista, que es algo que hizo Massa, por ejemplo, en Argentina, lo mencionábamos por ahí. Se comprometió antes de las elecciones, ¿no? Exactamente, algo que ahora hace Milei. Lo hace Milei, pero Massa, que era por supuesto progresista, también lo iba a hacer. Una replay al lado de Yamandu. Pero justamente cuando pasa eso y cuando se conocen todos los días algún tipo de denuncia, Aretz, por ejemplo, hace una denuncia de la utilización de civiles para incursionar en zonas minadas, ¿no? Civiles palestinos, ¿no? Civiles palestinos, sí, llevan sí. A los civiles palestinos obligados a entrar en los túneles en Gaza para que si le disparen a ellos. Los soldados van más atrás. Claro, obligados, obviamente, ¿no? No es que
no hay un instrumento explosivo o algo, ¿no? Sí, también se pueden dar explosiones. Entonces, y esto también, el apoyo es importante porque es en un contexto donde también en Israel hay una movilización creciente, incluso paros que fueron prohibidos por parte del gobierno y movilizaciones masivas de 500.000 de personas para exigirle a Netanyahu un cese del fuego. En ese contexto, Orsi, que toma alguna distancia diciendo que en toda guerra hay crímenes de guerra, que no decir nada, que si en toda guerra hay crímenes de guerra, bueno, a la vez reivindica el derecho de Israel a defenderse, con lo cual entonces la guerra estaría legitimada, y los crímenes de guerra consecuentes también. Y si jamás es una organización terrorista, con más razón. Entonces, eso es un lágrima de cocodrilo nuevamente de Orsi para intentar quedar bien y que no lo ataquen, pero en realidad revela el carácter pro-imperialista violentamente reaccionario de Orsi. Está a la derecha de todos los gobiernos Frente Amplio anteriores. Vamos a un progresismo 2.0 que en toda América Latina ha mostrado que es un progresismo, entre comillas, ¿no? El progresismo derechizado, más pro-imperialista y más antiobrero que antes. Totalmente. Y lo otro es que lo llamativo de la situación de Israel, este apoyo de Orsi y demás, llega un momento en que podríamos hablar de, a riesgo de exagerar un poco, de cierta desintegración del Estado sionista, porque tenemos, por ejemplo, todos los sectores que se abandonan Israel, ¿no? Es decir, una población que viajaba a distintas partes del mundo a vivir allí, que está abandonando esa zona, y a esta altura lo llamativo es los niveles de apoyo que todavía mantiene Netanyahu hasta cierto punto, ¿no? Porque habiendo movilización y todo, todavía lo loco que se mantenga en el poder, ¿no? Con todo esto. No, aparte que está denunciado por una cantidad de cuestiones de corrupción y en realidad el riesgo de Netanyahu es que si cae va preso probablemente. Evidentemente en situaciones de bélicas, en situaciones de guerra y todo lo demás, de terror de la población, en general los gobiernos aprovechan de esa situación para sostenerse en nombre de la defensa de la patria, la defensa, en este caso, frente al terrorismo y bla, bla, bla. Así que, y otro, en ese sentido era... Vamos a un año, ¿no? Va a haber movilizaciones, ¿no? Porque estamos casi un año del inicio de la Sin duda, hay que redoblar la movilización y va a haber una movilización también en este sentido a un año de genocidio. Bueno, creo que se nos ha ido largo y podemos ir cerrando, ¿no? Como cerrando, convocándolo obviamente a sumarse a las actividades, a estar atentos a este llamado que hemos hecho con la conformación de un frente de trabajadores. A todos los compañeros los invitamos a debatir. Seguramente tenemos una actividad de lanzamiento que vamos a estar anunciando más adelante, el lanzamiento del acuerdo con algún tipo de actividad, seguramente con algunos compañeros que están encabezando la lucha por el plebiscito, ¿no? Sí, incluso, bueno, un anuncio nomás, no me quiero extender más. El 24 es miércoles. 21 es sábado. Sí, miércoles 24, ¿no? Martes sería 24. Entonces, entonces miércoles 25, que es un miércoles, en el local de Sutel, en el complejo Sutel, ahí en la calle Miguelete, se va a hacer una actividad convocada por el PIT-CNT y las organizaciones sociales que impulsan el plebiscito, supongo que a la mañana, todavía no tenemos la fecha, que va a ser para convocar a todos aquellos que quieren trabajar por la papeleta de sí, para que se integren a la campaña, a conformar comisiones, a vincularse a los responsables de cada zona. Así que eso es importante tanto para de acá hasta las elecciones, como para el propio día de las elecciones, los que quieran militar por eso. Porque va a ser difícil conseguir muchos militantes, porque muchos militantes políticos están vinculados a las listas, que van a ir a actuar como delegado de mesa y todo eso. Así que es una parada muy importante. Y entonces el miércoles 25 en el complejo Sutel, supongo que en la mañana, pero no sé la hora todavía, está convocada esta actividad. Y repito, también se está preparando una gran movilización, también una gran movilización para fin de octubre, antes del plebiscito, a ver también, y antes de eso una movilización juvenil, que también me parece interesante, probablemente con espectáculo artístico, toque, bueno. Y bueno, y el 26 o 27 vamos a hacer un acto, una actividad por el sí, junto con los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha, del Partido de los Trabajadores, por el sí y por la lista que estamos impulsando y el Frente de Trabajadores. Exactamente. Luego seguiremos informando entonces. Nos vemos entonces la próxima semana. Luego.